Creo que más que acá parece, ¿no? Sí. Ya. Chicos, continuando, vamos a ver que la bioequivalencia es un producto farmacológico. Va a obtener el mismo ingrediente activo, o con esto, contiene el mismo ingrediente activo, es idéntico en potencia, concentración, dosificación, la vía. Lo único que va a variar va a ser el excipiente. ¿Ya? Va en lo mismo cuando ustedes, por ejemplo, van a consumir un ibuprofeno. ¿Se acuerdan que se acordarán? ¿Se acuerdan que les decía que está un ibuprofeno de 500, ibuprofeno de 400, que valía 1000 pesos, y había otro que valía como 8000? ¿Se acuerdan, no? Y la única diferencia que había era el descubrimiento y los excipientes. Entonces recuerden siempre eso, ¿ya? Son la única diferencia que van a ver, pero van a ser lo mismo. Eso es una bioequivalencia. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando hablamos de distribución, vamos a ver que después de la absorción sistémica en el torrente sanguíneo, un fármaco se distribuye en los líquidos intersticiales e intercelulares. Y esto va a haber una función que tiene que haber. ¿Ya? ¿Qué cosa? Propiedades físico-químicas, velocidad de distribución a nivel de los órganos, capacidad de la región para interactuar con el fármaco. Entonces, recuerden que cada fármaco va a tener también su carga eléctrica. Al mismo tiempo también que si hablamos de velocidad de distribución de los órganos, no es lo mismo que vaya a pasar a nivel de las meninges, a lo que es el cerebro, a lo que viene a ser órganos más irrigados como el corazón, pulmón, hígado. ¿Ya? ¿Qué va a haber acá? De importante, el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo regional, la permeabilidad capilar, el volumen de tejido afecta el grado de distribución y la cantidad de fármacos que distribuyen en el tejido. Tomando en consideración, chicos, que si en algún momento llegara a pasar que, por ejemplo, usted llegara a tener una lesión, ya sea un trombo a nivel de lo que es un TBT, que es una trombosis venosa profunda, o no sé, sufrir de diabetes, el tejido obviamente va a ser más complicado que el fármaco pueda llegar a las zonas que están menos irrigadas, ¿ya? Por ese motivo acá toma de énfasis lo que es el volumen de tejido, la permeabilidad capilar que va a tener también ese tejido para que llegue el fármaco y pueda hacer su efecto. Entonces, inicialmente, chicos, ¿dónde va a llegar la mayor cantidad de distribución del fármaco? Va a ser a los órganos que son mayor perfundidos, como por ejemplo el hígado, el riñón, el cerebro. Otra área bien difundido recibe la mayor parte del fármaco, ¿ya? ¿Qué significa perfundido? ¿Qué debía hablar? Perfundido, que tiene mayor probabilidad. El líquido ya más rápido. Ah, Perfundido quiere decir que tiene mayor cantidad de irrigación sanguínea. Eso quiere decir, por ejemplo, el corazón, el hígado, el riñón, son lugares que tienen mayor cantidad de capilares sanguíneos, llega más rápido en lo que es, diremos, el líquido, porque tiene mayor cantidad de vasos sanguíneos, llega más rápido a la sangre. ¿Ya? Por eso también se llaman órganos blancos, o sea, órganos blancos en el aspecto de, o también órganos nobles. ¿Ya? Cada uno es una fábrica, es diferente al aspecto de si tú tienes, a ver, alguien ve la película Viven, ese avión que se estrella en la cordillera y se te vienen comiendo las nalgas a sus compañeros. ya, sí. ¿La vieron? Ya. Es una película que pasa en hechos reales, que finalmente, ¿qué pasa? Ya. Cuento corto. O más fácil, ustedes han visto las personas que suben esta escala, no los cerros, estas personas que, no, tampoco. Estas personas que van ¿Monte Everest? en Monte Everest, por ejemplo,
y después cuando bajan van a tener los dedos negros por el frío, los dedos de los pies que vienen cortándose. Ok. ¿Qué pasa? El cuerpo humano siempre, por eso se llaman órganos blancos, órganos nobles. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a tomar siempre en consideración la irrigación máxima de esos órganos, porque va a utilizar su vida. Entonces, ¿en qué sentido va a decir esto? Que el cuerpo va a dejar de lado ciertos órganos, como por ejemplo los miembros superiores y los miembros inferiores, que van a ser menos perfundidos. Quiere decir que va a llegar menos irrigación sanguínea, ¿ya? La distribución a músculos, la mayoría de las vísceras y piel grasa es más lenta. Por ese motivo, ustedes cuando hace frío, ustedes van a temblar y van a sentir más frío a nivel de lo que es los miembros distales. ¿Alguna duda ahí, chicos? Entonces, cuando ustedes toman el fármaco va a llegar más rápido a los órganos que van a estar mayor irrigados, ¿ya? Que tienen mayor cantidad de conexiones, tanto arteriales como de venas. Así que no se extrañen si de repente tienen una lesión, un esguince, y se demore en llegar el fármaco, por eso va a demorar un poco en hacer efecto. O por ejemplo, si tienen fiebre, si toman un antipirético, el efecto va a tardar ¿cuánto? En hacer efecto 20 minutos. Va a tardar como 20 minutos en hacer efecto, porque va directamente a los centros de la termorregulación del cerebro. Ahora, si tiene un esguince, ¿alguien tiene un esguince? Creo que la mayoría. ¿Alguien? ¿Lo mujeres usan taco? ¿Qué tal acá? ¿Qué? ¿Tú usas un taco plano? Sí, las mujeres usan taco, no solamente tienen que utilizar el. ¿Nunca? ¿Ni siquiera cuando practicabas? Lesionable. ¿Sabes la cuenta cuando toman diclofenaco se demora más tiempo en hacer efecto? La segunda fase de distribución puede requerir de minutos a varias horas antes de que la concentración del fármaco esté igual de nivel de concentración a nivel plasmático. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la crema de diclofenaco? Es tópico. Claro, pero ¿tiene el mismo rango de tiempo antes de que haga efecto o es más rápido? Es más rápido. Porque lo están poniendo en la zona. Se absorbe. Muy bien, chicos. Ustedes saben que al final el fármaco, cuando ingresa a nivel del cuerpo, ¿saben que yo decía que era como que ustedes llegaran acá, entraran al aula y quedan libres? A nivel del cuerpo va a necesitar un transportador, alguien que lo guíe. Vamos a hacer de cuenta que ustedes tienen un examen y yo soy el transportador y yo los voy a guiar a ustedes donde tienen que sentarse. ¿Ya? A eso se refiere con la unión a proteínas. El fármaco siempre cuando ingresa al torrente sanguíneo no va a saber dónde ir porque es amplio, pero necesita un medio de transporte y este medio de transporte van a ser lo que, ¿en qué parte está? La albumina y la glucoproteína ácida alfa 1. Entonces, ¿qué va a pasar? La albumina es un importante portador de fármacos ácidos y la glucoproteína ácida alfa 1 va a ser de fármacos más básicos. ¿Ya? La unión es inespecífica a otras proteínas plasmáticas, ocurre en un menor o mucho menor grado. Esto quiere decir que no solamente estas proteínas van a ser transportadoras, hay otras proteínas, pero las más importantes son estas dos. Ojo con esto, chicos, la unión es reversible. Eso quiere decir que cuando venga la albumina con el fármaco de la manito, cuando llega el receptor,
lo va a liberar para que el fármaco vaya y se una al receptor que va a tener afinidad. ¿Se acuerdan de eso, no? Lo que era la afinidad. Entonces, cuando hablamos del tejido del fármaco, muchos fármacos se acumulan en los tejidos en concentraciones más altas que las alcanzan en líquido extracelular y en la sangre. La unión de los fármacos del tejido ocurre con componentes celulares como las proteínas, los fosfolípidos, proteínas nucleares, generalmente de tipo reversible. Ya, ¿qué va a pasar acá, chicos? Hay fármacos que van a tener una afinidad mayor a cierto tipo de tejido. Una gran fracción de fármacos del cuerpo puede estar unida de manera y servir como un depósito que prolonga su acción en ese mismo tejido. Esta unión y acumulación al tejido también puede producir toxicidad local, como por ejemplo nefrotoxicidad o ototoxicidad. ¿Qué va a pasar con esto? Les voy a dar un ejemplo que es la gentamicina. La gentamicina es un antibiótico de amplio espectro, ¿ya? Eso quiere decir que es un antibiótico que llega y va a barrer con todo. Pero al mismo tiempo que va a ingresar al cuerpo, va a caminar por todo el organismo, va a tener afinidad con, se puede decir, ¿saben qué? Como que me gusta esta silla, me voy a sentar acá. Con una dosis. La segunda dosis que viene atrás mío va a ser lo mismo y va a decir, como que me gusta esta silla y ya no se va a sentar acá, se va a sentar acá. Va a la tercera dosis cuando ingresa, va a dar su vuelta y dice, como que me gusta esta misma silla y ya no va a tener espacio y se va a sentar en el respaldo, en el respaldar, ¿se entiende, no? Me explico. La gentamicina tiene predisposición de ciertos receptores que se encuentran localizados en lugares específicos, ¿ya? Estos lugares específicos tienden a ser el riñón y lo que es el oído medio, ¿ya? Por ahora, ¿cómo están? Entonces, ¿qué va a pasar? Este fármaco, estamos volviendo a repetir, es el ejemplo de la gentamicina, que es un antibiótico, va a ir, va a barrer con todo y cuando termine de barrer se va a cansar y va a decir, ¿saben qué? Me voy a sentar un rato acá en el riñón. Estoy cansado. Y se acumula ahí. Primera dosis, segunda dosis hace lo mismo y dice, estoy cansado, me voy a sentar acá. Un ejemplo más claro que les puedo dar es el siguiente. Ustedes acá cuando ya terminen la clase, la mayoría dice, me voy a comprar un agua. ¿Dónde se lo van a comprar? El Farsal. En el Farsal, acá, ¿no es cierto? En la vida del local de ahí. Ya. Primera dosis. El grupo que está acá, que está pasando clase acá, termina la clase a la misma hora. Dicen, voy a comprar agua. ¿Dónde van a ir? Acá abajo. A Farsal. El otro grupo que está acá hace lo mismo, que la tercera dosis. ¿Dónde van a ir? A Farsal. ¿Qué va a pasar con Farsal? A ver la mía cola. Vamos a tener que fallar. Se va a colapsar. Eso quiere decir que, digamos como ejemplo, para que pueda eliminarse va a ser más lento, pero también va a causar una congestión, y esa congestión se va a llamar también como una toxicidad de tipo local, ¿ya? Como que ese fármaco tiene predisposición de ese receptor. ¿Ya, chicos? ¿Se entendió? Creo que a qué se refiere con predisposición a ese. Predisposición, que les gusta hacer, que es como, a ver, cuando hablo de predisposición quiere decir que como, a ver, ¿qué ejemplo te puedo decir? ¿Cómo dijo? Predisposición. Como cuando uno te cuenta que te vaya mal en algo. Exactamente, algo así. Es como que les pongo un terremoto acá y les pongo un vaso de leche. Ustedes por el rango etario de edad van a tener predisposición a qué? A tomarse terremoto o el vaso de leche. El vaso de leche. Eso quiere decir predisponer, ¿ya? Que va a tener como una cierta afinidad a algo. Selectividad. Exactamente, que es más selectivo. O por ejemplo, si no estudian, la predisposición
ser más mayor. Transferencia placentaria, chicos. La placenta, que yo pienso que ustedes saben lo que es. ¿Qué es la placenta? Lo que dentro, a la hora de nacer, ¿Cómo? como el saco en donde los bebés están en el vientre antes de nacer. No. Es como se alimenta el feto durante el embarazo y tiene la irrigación sanguínea necesaria. Exactamente. Ese, aquí dice, como el pupú, el Cordón ombligo. umbilical. El ombligo es la unión que van a tener ustedes, ¿ya? Lo que es la placenta es lo que va unido a la madre y va a darle irrigación acá al ombligo para que ustedes se alimenten cuando son bebés. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La placenta funciona como una barrera selectiva que protege al feto contra los nocivos efectos de los fármacos. ¿Ya? El plasma fetal es ligeramente más ácido que el de la madre, ojo con esto, por lo que ocurre el atrapamiento de fármacos de tipo básicos. ¿Ya? El punto de vista de que la placenta es una barrera absoluta para los fármacos es inexacto. ¿Ya, chicos? Recuerden siempre eso. La barrera placentaria no va a evitar que ingresen ciertos fármacos. Van a traspasar sí o sí, en menor cantidad o en mayor cantidad. Les doy el ejemplo. Usualmente, cuando la mujer está embarazada, le puede dar una hiperemesis gravídica. Eso quiere decir que la mujer, emesis siempre se refiere a vómitos. Eso quiere decir que la mujer va a estar de. Entonces, si sacamos la cuenta, usualmente siempre son 3 meses de embarazo, o sea, trimestrales, ¿ya? Cuando hablamos de trimestral, el primer trimestre yo le puedo dar lo que es la metoclopramida, que es un fármaco que es un antiemético, para que la mujer no esté vomitando constantemente, ya que eso va a causar deshidratación y también puede causar a nivel renal una menor llegada de o aporte de líquido. Pero ese fármaco traspasa la barrera, lo que es va a traspasar lo que es la barrera placentaria. No va a tener efecto nocivo con el niño, pero ese fármaco no lo puedo dar en el tercer mes de lo que sería la última o el último trimestre del embarazo, porque va a tener efectos nocivos en el niño, como malformación a nivel del corazón, ¿ya? Todos los fármacos van a pasar. Ahora, unos van a ser menos nocivos que otros y otros van a ser mayor nocivos, así que vayan haciéndose la cuenta que cuando se embaracen hay fármacos que son como bien selectivos para poder darles. No es llegar, voy a dar los fármacos porque sí, porque me da la gana. ¿Ya, chicas? Es un poco complicado cuando se habla de lactancia materna y cuando se habla de embarazo. En la placenta están presentes transportadores que median la entrada del fármaco. Metabolismo de los fármacos. Chicos, ¿dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Segura? ¿100%? Muy bien, la mayoría de los agentes terapéuticos liposolubles no pasan fácilmente al entorno acuoso de la orina. Recuerden siempre que cuando hablamos de liposolubles van a ser eliminados a nivel de lo que es la parte hepática, o la parte biliar, o la parte fecal, por así decirlo en otras palabras, mientras que el hidrosoluble va a ser más fácil que se elimine por la orina. El fármaco siempre va a buscar que se metabolice en una fracción hidrosoluble para que sea más fácil su eliminación. El metabolismo farmacológico para producir metabolitos más hidrófilos es esencial para la eliminación por vía renal, para dar finalidad a su actividad biológica y farmacológica. ¿Ya? Dentro de la farmacocinética existen 3 aspectos esenciales del metabolismo, los cuales son, y acá necesito que ustedes me presten atención porque esto es más enredado que otra cosa: cinética de primer orden, cinética de orden cero y enzimas inducibles de biotransformación. Cuando hablamos de cinética de primer orden, chicos, todo esto acá en resumen es lo siguiente: yo tomo el fármaco y el fármaco, en el simple hecho de que le voy a orinar, el fármaco se empieza a eliminar del cuerpo.
Fácil y sencillo. Si lo leen acá, y esto es del libro. Para medir el fármaco en su rango de concentración terapéutica, la cantidad de fármaco metabolizado por unidad de tiempo es proporcional a la concentración plasmática del fármaco. Fracción de fármaco eliminada por el metabolismo es constante. ¿Se entendió? Chicos, todos colores. Quiere decir, chicos, que mientras ustedes vayan al baño, el fármaco se va a eliminar de forma constante. Eso quiere decir que si el fármaco se encuentra acá y ustedes van a hacer pipí, mientras ustedes vayan orinando, el fármaco se va a ir eliminando. Esta es la tasa de eliminación. Esto es lo que está a nivel del cuerpo. Entonces ustedes van tomando, van eliminando el fármaco y el fármaco se empieza a eliminar del cuerpo. Cinética de orden cero, y acá necesito que presten atención porque esta es la parte borrosa. Hay fármacos como el etanol, la fenitoína, como para dar ejemplos, que son fármacos de tipo saturables. ¿Qué quiere decir que sea saturable? Va en el aspecto muy fácil, muy sencillo. Vamos a pensar acá que las dos compañeras son amigas de hace tiempo. ¿Ya? Y su compañera un día llegó y se puso a molestar a su compañera y le empezó a hacer así con el dedo, mientras estaban haciendo clase. Y le estuvo haciendo harto rato así con el dedo. Va a llegar a un punto que su compañera ya se va a saturar, se va a enojar, y cuando su compañera le vuelve a picar el dedo, le va a decir córtala o le va a empujar, ¿sabes qué? Me molesta esto que están haciendo. ¿Ya? Lo tomo como ejemplo. Y si lo vuelve a hacer, nuevamente se va a enojar porque ya está táctala, coronilla, como dicen algunos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Estos fármacos tienen una cierta capacidad de que cuando llaman saturables, quiere decir que la eliminación del fármaco, acá, la eliminación no depende de la cantidad de fármaco en el metabolismo, la eliminación es constante. ¿Qué va a pasar? El fármaco, vamos a hacer una gráfica, se está eliminando, y si la persona llegara a tomar, aunque sea una mínima fracción del fármaco, nuevamente se va a elevar la concentración a nivel de lo que es el torrente sanguíneo. ¿Se entiende? Doy un ejemplo. Si usted, el paciente está tomando fenitoína y tomó 100 miligramos, muy bien, el cuerpo va a empezar a eliminar ese fármaco, ¿no es cierto? Y de repente se le da por decir, no voy a tomar 100, voy a tomar 1 miligramo. Nuevamente va a alcanzar la curva. ¿Se acuerdan de la curva? Si hablamos de concentración del fármaco, había una curva. ¿Se acuerdan? Esa curva es donde se está eliminando el fármaco. Ahora, ¿qué va a pasar? Dosis terapéutica, donde recién va a hacer efecto el fármaco, se está eliminando el fármaco y vamos a hacer que esta curva va a ser de los 100 miligramos, ¿ya? ¿Qué va a pasar acá? Cuando el fármaco se está eliminando, la persona dice, voy a tomar 1 miligramo. No creo que me haga nada. Ojo, en esta parte de la curva es la dosis terapéutica. ¿Se entiende? Estamos en la dosis terapéutica, ¿no es cierto? Para que haga efecto. Muy bien. Se está eliminando el fármaco y el paciente dice, voy a tomar 1 miligramo. Esto es 100. Esto es 100. Voy a tomar 1 miligramo. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Va a pasar esto? ¿O nuevamente va a elevarse la curva hasta el pic máximo? Va a elevarse al ¿Qué creen ustedes? Se va a elevar al pic máximo. Va a tomar 1 miligramo y en vez de elevarse un poquitito, porque ya está saturado, va a llegar nuevamente al pic máximo. No importa la cantidad que tome el paciente, puede tomar la porción más pequeña en 1/3, pero siempre se va a elevar al pic máximo, porque ya los receptores están saturados. ¿Se entiende ahí, chicos?
En esos casos, usualmente siempre al paciente se le deja que elimine el fármaco completamente y después se le toma a nivel ver si el fármaco sigue en torrente sanguíneo. Los receptores se saturan porque es difícil que puedan eliminarlo o consultarlo. Recuérdense que para que elimine el receptor del fármaco, o lo suelta o el receptor se destruye. Y una vez que el receptor se destruye, se va el fármaco con el receptor. Y lo que es el tejido va a crear un nuevo receptor que va a ocupar su lugar. Cuando hablamos de enzimas inducibles de transformación, chicos, va a ocurrir lo siguiente. ¿Qué va a pasar? Hay enzimas a nivel del cuerpo que van a incrementar o van a inducir el metabolismo de sí mismo u otro fármaco. Eso quiere decir que algunas enzimas, en el momento que el fármaco entra en contacto, puede incrementar el fármaco, como el mismo también puede reducir el efecto, incrementar su efecto o que tenga un metabolismo afín con otro fármaco. Me explico. A nivel del cuerpo van a encontrar sistemas enzimáticos, ¿ya? Que va a variar depende de la genética. Va a pasar lo siguiente. Vamos a tomar un ejemplo. En algunas personas, tomar, por ejemplo, paracetamol en 500 miligramos va a tener un efecto diferente de otra. ¿Se acuerdan que les decía eso, no es cierto? Ya. Por ejemplo, acá la dama toma el paracetamol de 500 y el efecto va a ser mejor, porque a nivel de ella, estas enzimas van a incrementar su efecto. Mientras que en otra persona no va a pasar eso. Simplemente que lo va a metabolizar y va a hacer que dure menos tiempo. ¿Se entendió? Ahora, puede pasar que también esa enzima, que el momento que la dama tome paracetamol y por X motivo se le ocurra tomar, un ibuprofeno, vamos a poner un ejemplo, ibuprofeno. ¿Qué creen que va a pasar si el efecto del paracetamol ya está incrementado? ¿No va a tener efecto? Tomar ibuprofeno no va a tener un efecto. ¿Se acuerdan de la RAM que tenía el paracetamol? ¿Cómo? ¿Se acuerdan de la RAM que tenía el paracetamol? Reacción adversa al medicamento. Aparte con vómito. ¿Cómo a la sueño, no paracetamol? No. Gastritis. Va a aumentar el efecto que tenga el paracetamol y va a dejar una reacción adversa. Acuérdense siempre que cuando toman los dos analgésicos, el analgésico siempre tiene una disponibilidad a nivel de lo que es la mucosa gástrica. En general, las reacciones que metabolizan fármacos generan metabolitos activos, más polares, inactivos. La biotransformación de fármacos, principalmente en el hígado, involucra reacciones de fase 1, que es la oxidación, la reducción de reacciones hidrolíticas y actividades de los CIFs. Esto está el examen. No, mentira. Esto de los CIFs es para que ustedes vean, chicos, que los CIFs al final se van a encargar de lo que es el metabolismo de los fármacos. Por ejemplo, la enzima, la CYP1A2 va a inhibir de forma fuerte a lo que es el ciprofloxacino, el fluvoxacino, y va a ser muy débil para lo que es el aciclovir. Usualmente esto se encuentra a nivel hepático, chicos, ¿ya? Y ahora, se van a dar cuenta que no solamente son esos, son todos estos. Es un listado gigantesco, no les voy a preguntar de eso, se van a terminar muriendo. La idea es que ustedes sepan que eso se van a encargar de lo que viene a ser el metabolismo del
fármaco o metabolismo de los fármacos a nivel de lo que es el hígado. Otros órganos que son capacidades significativas para metabolizar fármacos incluyen el tracto gastrointestinal, los riñones y los pulmones. Acuérdense que los pulmones van a metabolizar fármacos solamente de tipo gaseoso. ¿Ya? Siempre recuerden eso. Metabolismo del fármaco, importante. Metabolismo del primer paso o fase 1. El fármaco es extraído por el hígado desde la sangre venosa portal durante su transferencia del tracto gastrointestinal. ¿Qué va a pasar acá? Se activan fármacos para ejercer un efecto terapéutico. Entonces, cuando se extrae, va al hígado, va a seguir el siguiente o los siguientes pasos. Se va a extraer de lo que es la sangre venosa portal, va a ir a lo que es el hígado, se va a activar el fármaco para ejercer un efecto terapéutico. Los fármacos administrados por otra vía no pasan por este paso. ¿Se acuerdan que les decía que si el paciente se pincha la nalga, tiene el mismo efecto que la vía oral? No. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que el paciente es alérgico o no alérgico a algo? ¿Cuál es la vía más segura? La oral. Acuérdense siempre, si yo tengo dudas de que el paciente sea o no sea alérgico, le voy a dar un medicamento por vía oral. ¿Ya? No le voy a pinchar, porque acuérdense que cuando uno le pincha al paciente, esos son medicamentos de depósito que van a ser constantemente inyectados hacia el torrente sanguíneo. Y el metabolismo del segundo paso o la fase 2 es donde va a incrementar la hidrosolubilidad por medio de la metabolización. Esto quiere decir que para que sea eliminado de forma más fácil a nivel de la orina. Excreción del fármaco. No le hice buscar usted. Los fármacos se eliminan del cuerpo como metabolitos inactivos o activos. Acuérdense siempre de eso. Se van a eliminar activos o inactivos. Un ejemplo muy claro es la nitrofurantoína. ¿Les suena ese nombre a las mujeres? ¿Nitrofurantoína les suena? ¿Nunca la tienen infección urinaria? ¿Han tenido? No. ¿Y qué toman? Te pincha para pasar. ¿Cómo le van a pinchar infección urinaria y te pinchan y chao? ¿Sí? ¿En serio? ¿De verdad? Para la pielonefritis dan Para la piel es sí. ¿Por qué? Porque el fármaco, cuando se elimina por vía renal, se elimina de forma activa. Entonces, como es activo y no está inactivado, cuando va por medio de la orina, va a estar mirando la bacteria, va a venir a se vaya a llevar. ¿Ya? Un ejemplo medio burdo para decirlo, porque en realidad no se la va a llevar, sino que va a empezar a destruir su capa protectora que tiene o la bacteria. Los órganos excretores excluidos son los pulmones, porque acaba de eliminar los gases, ¿ya? Eliminan los compuestos polares de manera más eficiente en relación a las sustancias con alta solubilidad a lípidos. Los fármacos solubles en lípidos no se eliminan fácilmente hasta que se metabolizan en compuestos más polares, tienen que ser reducidos de tamaño, ¿ya? El riñón es el órgano más importante para excretar los fármacos y sus metabolitos. Eso quiere decir que cuando son lípidos van a llegar al riñón, del riñón se van a reabsorber, si son compuestos menos polares, se va a volver a reabsorber, entra nuevamente al sistema digestivo, va a volver nuevamente al hígado para que pueda reducir su tamaño y puedan poder ser eliminados de forma más fácil a nivel de lo que es el o la feca. Por eso les puse acá un popó y una orina. ¿Ya? La acción de fármacos en la leche materna es importante no por la cantidad eliminada, sino porque los fármacos excretados pueden afectar al lactante. Sí o sí, chicos, cuando pasa, ustedes están tomando, se le pregunta, ¿está lactando? Sí, ya, estamos sonados porque tengan que ver un fármaco que no pase por la leche. Ejemplo, ¿la ranitidina les suena? No, la ranitidina usualmente se ocupaba para la gastritis, antes que saliera el omeprazol o el inhibidor de bomba de protones. Es un antiácido, ¿ya? ¿Se sigue usando? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con la ranitidina? La ranitidina, si la mamá por X motivo se le ocurre, no sé, comerse un picante de guata y queda con una gastritis
horrible, le van a pasar omeprazol y la ranitidina. La ranitidina pasa sí o sí por medio de la leche materna, va a pasar siempre como al 100%, digo casi siempre, porque va a depender mucho del metabolismo que va a tener. ¿Y qué va a pasar en el lactante? El lactante, al tomar lo que es la ranitidina, va a tener cólicos, el bebé va a presentar cólicos, y eso va a producir que el niño se llene de gases. ¿Ya? Entonces, recordar siempre que va a depender del fármaco, pero van a pasar sí o sí por la leche materna. Hay antibióticos que hacen que la leche materna se vuelva más amarga, o también que la leche se corte. Por eso es importante que si en algún momento acá las damas se llegan a embarazar, llegan a estar lactando, y lleguen al médico y digan, estoy lactando, ya, para que luego puedan coger bien el fármaco que les va a pasar, y así no tenga repercusión en lo que es el sueño de ustedes y tampoco en el bebé. Porque recuérdense que si el bebé tiene cólicos, ¿le va a dejar dormir? No, le va a estar llorando, le va a doler, y obviamente le van a dejar a ustedes con unas ojeras de parte de así unas ojeras para hacer mapache. Excreción renal. Durante la edad adulta existe una disminución lenta de la función renal. Esto es fisiológico. Alrededor del 1% por año. ¿Cuántos años tiene usted, dama? 23. Eso quiere decir que ya tiene 23% de su riñón ya con insuficiencia renal. Mientras más edad tengan, más problemas renales van a tener, porque es fisiológico. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Paciente de edad avanzada puede haber un grado de considerable deterioro funcional. Por eso, a mayor edad, yo tengo que considerar, ver bien, observar bien cómo voy a pasar el fármaco y la cantidad que voy a pasar. Entonces, acá va a ocurrir que la excreción de los fármacos y el metabolitos de la orina involucran tres procesos distintos: filtración glomerular, secreción tubular activa y reabsorción tubular pasiva. La cantidad de fármaco que ingresa a la luz tubular por filtración depende de la tasa de filtración de los glomérulos y del grado de unión del fármaco al plasma. Mientras más unido está, más fácil va a ser que pase para su eliminación. Solo se filtra el fármaco que no está unido. Entonces, ¿se acuerdan de esto, no? ¿Van conmigo? Más o menos. Vale, disculpa que te pasamos un poquito rápido la materia. Estamos con déficit y pues súper atrasados. Viene gracias al 11 y al 18. Al 11 y al 18. Red capilar peritubular, glomérulo, túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y la orina. Viene el fármaco activo, se va a secretar desde la red capilar peritubular, va a llegar al túbulo proximal, va a pasar por el asa de Henle y el túbulo distal va a ocurrir una reabsorción del fármaco. Recordar siempre que el fármaco que va a estar alto o va a tener un alto grado de unión al plasma, ¿qué va a pasar? Se va a reabsorber. Excreción biliar y fecal. Los transportadores presentes en la membrana canalicular del hepatocito secretan activamente fármacos y metabolitos a nivel de la bilis, los cuales se liberan en torrente gastrointestinal durante los procesos de digestión. Cuando ustedes van al baño a hacer popó, también están eliminando fármacos, pero son los fármacos de forma liposoluble. Ambos tipos de sustancias pueden reabsorberse del intestino. Algunos metabolitos conjugados pueden requerir hidrólisis enzimática por la microflora intestinal. ¿Qué va a pasar acá? Que cuando ingresa el fármaco a nivel de lo que es el sistema gastrointestinal, van a ver, recuerden que ustedes tienen una microflora comensal que están ahí. Sobre que decía que ustedes son como universos, y dentro de ustedes van a haber bacterias y estas bacterias van a desempeñar un papel. ¿Ya? Ya se hace secreción de vitamina D como vitamina K. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esta microflora también tiene un papel importante a nivel de la metabolización de los fármacos, ¿ya? Para que puedan ser eliminados de forma más rápida. La excreción biliar y el fármaco no absorbido se excretan por las heces o por las fecas.
Excreción por otra vía. Ok. Importante, sí. ¿El fármaco puede eliminarse por el sudor? Sí. ¿Se elimina por la saliva? También, y también por las lágrimas. La leche es más ácida. Recordad siempre esto, chicos. La leche es más ácida que el plasma. Los fármacos básicos pueden estar ligeramente concentrados en la misma. Eso quiere decir que ¿qué va a pasar? Pasa por la leche, va a pasar el ácido o el básico. El ácido. ¿Lean bien ahí? Si la leche es ácida, va a tener más afinidad de que pase el fármaco de tipo básico. Siempre recuerden que entre ácido y básico siempre va a pasar el opuesto. ¿Ya? Eso quiere decir que si se elimina por la leche, el fármaco básico va a pasar en mayor cantidad. ¿A qué hora termina? ¿A qué hora termina? 10 minutos, chicos, vayan a